Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva videoconferencia del Observatorio de Producción Local y Consumo Sostenible. En esta ocasión vamos a presentar el estudio que viene siendo ya tradicional, se produce con periodicidad anual. Los datos son los obtenidos en la última oleada, a finales del año 2022. Tenemos la versión española, como de costumbre, y es la cuarta oleada. Tenemos a Xavier Moraño, que es el que nos va a presentar los datos de este estudio. Y como novedad, en esta ocasión, hay un pequeño estudio paralelo, pequeño porque es novedoso, es el hermano pequeño, por decirlo así, y tenemos también a Irene Garnelo, que es la que ha estado al cargo de él en el Reino Unido. Y sin entretenerme más, yo creo que les doy la palabra directamente y que sean ellos los que nos cuenten un montón de cosas muy interesantes ya en esta cuarta edición. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar por la parte de España. Yo os voy a explicar, os voy a explicar la parte de España, el estudio que corresponde solo a los datos de aquí, de España, y Irene nos va a contar el contraste entre Reino Unido y España. Así que ahora compartiré pantalla con vosotros y os voy contando. Como contaba José Luis, este estudio parte de una primera ola que fue en 2019, en periodo prepandémico, y eran 1.000 casos representativos de población española, según clase social, zona geográfica y sexo, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y según clase social, según el EGM, el Estudio General de Medios. A partir de ese estudio, año a año hemos ido creciendo. O sea, en la segunda ola, que fue 2020, fueron 2.000 casos, fueron 2.000 personas también representativas, con las mismas características para que sea comparable con la ola anterior. En 2021 fueron 3.000 casos y en 2022, en finales de 2022, fueron 4.000 casos, fueron 3.000 casos en España, y esos 1.000 casos que nos han ayudado a internacionalizar el estudio, a comparar los datos de España con los datos de Reino Unido. El propósito de este informe, que hacemos todos los años, empezamos ese pequeño estudio que nace como Click-Koala, y luego cuando ya nos sumamos como observatorio, hacerlo cada vez más grande y cada vez más ambicioso, siempre es construir ese puente que creemos que es necesario entre los ciudadanos, los expertos y las empresas que nacen desde las personas y se toman en serio el medio ambiente y la justicia social. Entonces, lo que queremos nosotros realmente es fomentar el consumo consciente. Lo que queremos es que las personas se acerquen a entender qué es lo que están comprando. Y creemos que ahora no estamos en esa situación. Estamos justo en otra en la que cada vez es más confuso por una serie de datos que veremos y que vosotros seguro que muchos de ellos ya controláis, ¿no? Empezamos siempre de lo más genérico a lo más concreto. Empezamos por la preocupación por el medio ambiente, que medimos desde 2019, y vamos a ver cómo ha ido evolucionando. Entonces, nosotros, dentro de nuestra escala, preguntamos por la categoría más importante y más preocupante sería esta, ¿no? Es un problema muy importante que me preocupa mucho. O sea, luego habría otra segunda categoría que sería menos preocupante y así, pues, es una escala semántica que nos ayuda a entender quiénes son aquellos que realmente tienen en la cabeza diferentes problemáticas ambientales. Y les preguntamos todos los años, desde 2019, sobre estas cuatro categorías. Sobre el exceso de plásticos, en especial los plásticos de un solo uso, la pérdida de biodiversidad, cada vez hay menos animales y plantas en el planeta, el cambio climático y la contaminación en las ciudades. Como veis, desde 2019, esta primera categoría, muy preocupante, pues ha ido bajando. O sea, hemos visto que va disminuyendo. Es cierto que desde 2019 han pasado muchas cosas y entonces estas cosas están generando cambios muy acelerados. Sí que este año hemos entrado en algo que nos preocupa especialmente, que es las diferencias según edad. Si os fijáis, en 2019, en aquella época de las huelgas por el clima, de la explosión de ese Fridays for Future,
Pues nos encontramos que el 73% de las personas más jóvenes, de los españoles más jóvenes, de 16 a 34, nos dicen que están muy preocupados por el cambio climático, en este caso por el cambio climático. Si veis, los de 35 a 54, un 63%, y los mayores de 55, un 68%. ¿Veis cómo va evolucionando? O sea, nos encontramos ahora que en 4 años nos encontramos que ese segmento más joven ahora mismo son los menos preocupados. Fijaos que tenemos un 47% de personas de 16 a 34 que nos dicen que sí que están muy preocupados. Sigue siendo un porcentaje elevado, pero lo que nos llama la atención es que ha habido ese desencanto entre o esa, no sé si desencanto, o esa pérdida de preocupación debido a ciertos factores que tendríamos que debatir y que además es muy interesante esta sesión para que los debatamos cuando terminemos la presentación. Y si os fijáis, los que más se han sostenido y los que ahora, digamos, lideran esa preocupación son los mayores de 55 años. O sea, ahora mismo los mayores de 55 años son el segmento más preocupado. Si vemos las otras 3 categorías, tanto el exceso de plásticos, la disminución de biodiversidad y la contaminación de las ciudades, el patrón es similar. Si os fijáis aquí, por ejemplo, disminución de la biodiversidad, 2019 eran los más preocupados y ahora están a la par que el resto de segmentos. Contaminación de las ciudades, en 2019 estaban a la par que el resto de segmentos y ahora están por debajo. Y entonces vemos cómo ha habido esta evolución muy relacionada con el segmento más joven, que recordemos que es de 16 a 34 años. Este año hemos introducido algunas preguntas para entender cómo se posicionan los españoles. Son preguntas, como veis aquí, que al final sí que es cierto que hay personas que están muy de acuerdo, es decir, que tienen muy claro que se sienten identificados con estas afirmaciones, pero en algunos casos pues, es bastante de acuerdo y en algunos casos también tienen claro que no están de acuerdo con esa afirmación, ¿no? Pues en primer lugar, fijaos que les preguntamos si se sienten identificados con que se sienten responsables de evitar el cambio climático, creo que mis acciones deben ser parte de la solución. Pues un 62% de los españoles nos dicen que sí, o sea, 6 de cada 10 españoles nos dicen sí, me siento responsable de evitarlo. Aunque sí que vemos que hay un 24% que nos dice muy de acuerdo y un 37% que nos dice sí, pero con matices. O sea, y esto también lo tenemos que tener claro. Por ese motivo, luego veremos viendo las diferentes categorías y si sumamos el top to box no sumará 100, porque aquí es un sí, pero con matices, lógicamente. Cuando preguntamos, cuando presentamos esta afirmación, antes tenía más presente el cambio climático, hacía más cosas para intentar evitarlo, pero me he dado cuenta de que es más importante dedicar mis energías y pensamientos a otras cosas. Un 5% de los españoles nos dice muy de acuerdo y un 14% bastante de acuerdo. En total un 19%. Ese 14% sería sí, vale, pero con matices. Bueno, sí, fijaos que sí que hay, pues encontramos un 20% que dicen muy en desacuerdo y un 30% bastante en desacuerdo, con lo cual un 50% nos dice más bien no estoy de acuerdo con lo que me estás contando. Pero volvemos a encontrar ese dato que comentábamos antes. Cuando cruzamos este dato por edades, nos encontramos que entre los 16 a 34, fijaos, un 22%, es decir, son los que más están de acuerdo con esta afirmación. Y, de hecho, son los que menos están también en desacuerdo. O sea, y los que más están en desacuerdo y menos están de acuerdo, pues son los mayores de 55. Vemos esta coherencia de los datos en las que nos está diciendo algo está pasando con este segmento de edad, ¿no? También les preguntamos sobre pues esa frustración, ¿no? O sea, considero que mis acciones no sirven para nada. Los que realmente pueden hacer algo para frenar el cambio climático no hacen nada para evitarlo. 14% nos dice muy de acuerdo y luego pues ese 26% que dice sí, pero con matices, ¿no? Pues ese sería este 40%. Cada año también vamos incluyendo problemáticas, ¿no? También para compararlas con las problemáticas ambientales. Fijaos que este año pues, hemos incluido también la situación económica del país, la guerra de Ucrania. El año pasado ya teníamos la COVID-19. Fijaos, claro, la COVID-19 en un año pasa de ser uno de los temas más preocupantes por encima de lo ambiental a ser el menos preocupante. Pero fijaos que todos están más o menos en el mismo nivel. Una de las hipótesis que pueden surgir es, tenemos un exceso de problemáticas, vivimos en una crisis continua que nos genera un problema de atención y un problema de ansiedad. De esto luego lo vamos a desarrollar más. O sea, al final vamos generando problemáticas. En algunas generaciones, además, de forma relativa, esas problemáticas han pasado durante prácticamente toda su vida y no sabemos hasta qué punto eso influye en que yo no pueda asimilar tantas preocupaciones, ¿no?
Aquí también volvemos a hacer lo mismo, segmentamos por edad y vemos otra vez algo similar. Hablamos de la guerra de Ucrania, los menos preocupados, las personas de 16 a 34, situación económica del país, los menos preocupados de 16 a 34 y el COVID también de 16 a 34, los menos preocupados. Bueno, todo esto podría entrar dentro de una lógica y una coherencia, ¿no? Pero vamos a seguir con esta segmentación. Todos los años también preguntamos, fijaos aquí también, preguntamos sobre hasta qué punto la población española percibe que los políticos deberían hacer mucho más para proteger el medio ambiente. O sea, hay estas 4 categorías, ¿no? Los políticos deberían hacer mucho más para proteger el medio ambiente, al precio que sea. Es muy urgente reconducir la situación de nuestro país. Hay que pensar en el futuro. Fijaos que el primer año sí que hay una petición popular, los políticos tienen que hacer mucho más y esto va disminuyendo. No podemos afirmar si disminuye porque hay otras problemáticas más urgentes. No podemos afirmar tampoco si disminuye porque ya se están haciendo ciertas cosas y hay una parte de la población que dice, bueno, ya es suficiente, o no podemos tampoco descartar que simplemente los temas ambientales ahora mismo no me caben y creo que hay otros que son más prioritarios. No sabemos el motivo, pero sí que sabemos que desde 2019 vemos este retroceso, ¿no? Una vez hemos visto esas preocupaciones por temas ambientales, nosotros hacemos todos los años una pregunta sobre estilos de vida. Bueno, que al final son 27 aspectos que podemos considerar que son relevantes para las personas y queremos ver hasta qué punto los españoles se sienten identificados con estos comportamientos. O sea, para ellos esto es muy importante y se sienten identificados con ellos. Entonces, de estos 27 aspectos, aquí solo vemos 15, hay uno que es vivir de forma sostenible. Y realmente vivir de forma sostenible, hay un porcentaje similar año a año de personas que nos dicen que es importante vivir de forma sostenible. Pero lo que sí que vemos es que, aunque es importante, va perdiendo relevancia. O sea, fijaos, porque nosotros preguntamos por hasta qué punto son importantes las actividades en familia, viajar, actividades con amigos, los amigos en general y hacer cosas con ellos, el cine, las series, las películas, vida saludable. Pues vida sostenible se va desplazando, aunque realmente tenemos un porcentaje similar, cercano al 40%, que nos dice que sí que es relevante. Pero hay otras cosas que van ganando protagonismo en estos años. Este dato tiene cierta relevancia, pero este es mucho más importante y preocupante, que es lo que decíamos antes. Ese mismo dato, el vivir de forma sostenible, si comparamos población general, y aquí en este caso no son 3 segmentos de edades, comparar el dato de población general, que sería más alto si restáramos el de los jóvenes. Y el de los jóvenes, fijaos qué pasa. En la primera ola, más o menos, entre un 40 y 41%, o sea, un porcentaje similar, 4 de cada 10 personas, tanto entre segmentos de población general como entre jóvenes, decían que esto era muy importante para ellos, y fijaos cómo ese 41% a partir de 2020 baja al 29, 29, 30, o sea, baja 10 puntos. ¿Y qué nos preocupa también? ¿Que esto pasa solo con vivir de forma sostenible? No, esto vemos que pasa con muchas cosas. Esta desafección vemos que está relacionada con muchas cosas cuando analizamos a este segmento más joven. Les preguntamos sobre la política como aspecto central en la vida. No lo habéis visto en el primer gráfico porque no está entre los más relevantes. Pero fijaos como aquí también en 2019, pues un 16% de los más jóvenes nos decían que sí, que es importante para ellos, y este dato ha bajado hasta un 10%. Y también en otra pregunta les preguntamos sobre, por ejemplo, a qué partidos políticos votan. Entonces, también se incrementa el porcentaje de personas que nos han dicho que tienen intención de abstenerse entre los más jóvenes. Pero es que si también hablamos de otros temas que no están relacionados con la política, ni en minúscula ni en mayúscula, y hablamos de la amistad, en este caso, hasta qué punto os acordáis que sí que hay una categoría que es hasta qué punto la amistad y tu círculo de amigos es importante para tu vida. En 2019, y entra dentro de una lógica aplastante, pues un 73% de los más jóvenes nos dicen sí, para mí es algo fundamental, es la amistad, es mi brújula en la vida, ¿no? Pues, pero es que este dato, desde 2019, también decrece 9 puntos. Es también una pérdida de relevancia de la amistad en mi vida. Estamos aquí diciendo muchas cosas. Es cierto que
Lo que no tenemos es profundidad en ellas. Lo que pueden surgir son muchas preguntas, que luego las veremos, pero sí que es cierto que con estas segmentaciones, que realmente son bastante casuales, porque no son el tema central del estudio, hemos detectado algo que es preocupante y que creemos que sí que es relevante y, como veis, sí que está relacionado con la implicación de los más jóvenes, de los que probablemente pensamos que lo lógico es que se implicaran más y que realmente no lucharan más, pues una pérdida de interés, una desafección, ¿no? También les preguntamos sobre viajar, algo pues que ya no está relacionado ni con la amistad ni con la política, sino simplemente viajar. 2019, fijaos, con 69% y en 2022, 61% de personas de 16 a 34 que nos dice que es algo muy importante para ellos. Y luego sí que detectamos dos cosas. Estos estilos de vida, casualmente, los extraímos de análisis que hicimos en redes sociales. Entonces vimos que era lo más relevante en 2019, que era lo más relevante, que era aquello de lo que se hablaba más en las redes sociales. Y bueno, pues casualmente pues había una categoría que era el maquillaje y el peinado. Nosotros no incluimos esta categoría porque creíamos que iba a ser relevante, pero lo que sí que es relevante es que, fijaos, que para este segmento más joven, en 2019, solo había un 12% de estas personas que nos dicen que sí que es relevante el maquillaje y el peinado en sus vidas, y ahora es un 23%, prácticamente ha duplicado, ¿no?, ese porcentaje. Lo que os decía antes, hipótesis podemos tener muchas, pero realmente solo tenemos este dato descriptivo. El otro dato la otra característica, la otra forma de vivir o estilo de vida que también crece es la forma de vestir. Son de todas las categorías que hemos analizado, las dos que crecen son estas, que además están relacionadas con la apariencia, ¿no?, con la estética, ¿no? Y es fijaos que en 2019, pues un 28% de los más jóvenes nos dicen, sí, para mí es importante la forma de vestir, y ahora ya pues son 6 puntos más y es un 34%. Aquí os dejo la reflexión, que luego la retomaremos. La retomaremos porque sí que creo que es algo importante y hay muchas preguntas que responder. Ahora nos vamos a ir al consumo sostenible, a estas preguntas también que preguntamos todos los años sobre, en primer lugar, hasta qué punto a la gente, o sea, a los españoles, les gustaría que cuando van al punto de venta, van a comprar, les gustaría conocer información sobre lo que van a comprar. Fijaos que desde 2019 sí que ha habido un crecimiento, 2019, 2020, 2021, sí que aparentemente incluso la pandemia nos hizo también tener mayor celo sobre lo que queríamos saber, y también a la vez pues ha habido cierta conciencia ambiental y social, ¿no? O sea, todo esto nos ha cambiado. Fijaos que hay en algunos casos hubo crecimientos muy, muy, muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, la gente que quería saber si lo que compraba estaba hecho en España. Pues en 2019 esto era un 41% de la población, y luego pasó al 2021 54 y ahora un 50, ¿no? O las personas que querían saber si respetaba el bienestar animal, ¿no? Pues un 29% en 2019 y luego pasó a 45, 43. Lo que sí que vemos es que hay tres categorías que son ambientales, sociales y relacionadas con la salud. La primera, un 57% de los españoles nos dice, yo quiero saber que lo que compro no tiene sustancias nocivas para la salud. Esto está muy claro. O sea, más de la mitad de los españoles quieren saber eso cuando lo van a comprar. Cuando van a comprar lo que sea. En segundo lugar, un 54% nos quiere saber si esto que van a comprar está elaborado sin explotación infantil, y un 53% nos dice si respeta el medio ambiente. Ya otro 50% también lo encontramos en el hecho en España, pero sobre todo estas tres categorías veis que son superiores a la mitad de la población española. Luego, si seguimos, o sea, realmente hay porcentajes muy elevados. Es decir, aquí sí que hay un año más una demostración de que pues, la ciudadanía quiere saber lo que compra. Luego, cuando va al punto de venta, pues la experiencia es totalmente distinta, pero lo quieren saber. A nivel de segmentación, un dato interesante, si os fijáis, los segmentos de mayor edad nos dicen, fijaos, todos quieren saber más lo que compran. El segmento, no sé si no tapa la pantalla, ¿no? El segmento de los mayores de 55 años, si os fijáis, en todas, excepto en dos categorías, quiere tener mayor conciencia sobre lo que está comprando. Y hay dos categorías en las que vemos que se invierte, ¿no? Se invierte, realmente están muy pares, pero sí que vemos que los jóvenes quieren saber más, que es en aquello que está relacionado con la protección de los animales, en el que no experimenta con los animales y en el bienestar animal. Bueno, aquí vemos
que hay pues todo aquello relacionado con la protección de los animales, pues tiene algo más de relevancia y sobre todo si lo tenemos en cuenta con otras categorías para este segmento más joven. También preguntamos sobre actitudes, ¿no? Las actitudes, ¿hasta qué punto queréis saber? Pero luego también preguntamos todos los años sobre hábitos. Y entonces les presentamos pues, una serie de categorías y les preguntamos cuáles de estas cosas hacen habitualmente. Pues una cosa la más habitual, ¿cuál sería? En alimentación, suelo hacer mi compra semanal en el hipermercado, supermercado. 69% de los españoles. Esto entraría, pues, ese sería pues, lo más habitual. Pero luego fijaos en la tercera categoría, ¿qué ha pasado desde 2019? Intento no comprar productos sobreenvasados o plásticos de un solo uso. Fijaos que eso en 2019 era un 41% de los españoles y ahora en 2022, o sea, en la última ola, hemos bajado hasta un 32%. Es decir, la pandemia y todo lo que nos pasó con esos residuos o el contexto económico ha generado pues, un menor interés por no comprar este tipo de productos sobreenvasados o esos plásticos, o quizá incluso la pérdida ¿Todo bien? Me voy. ¿Sí? ¿Hola? No sé si alguien ha dicho algo. Bueno. ¿Hola? No, Xavi es una persona que tiene el micro abierto, pero perfecto. no te estaba preguntando nada. Vale, disculpad. Sí que vemos una disminución en 3 categorías que son relevantes y son preocupantes, ¿no? Pues en 2019, de 2019 a 2022 vemos este evolutivo, ¿no? Pues vemos que disminuye 2 puntos porcentuales la compra de productos de kilómetro cero de cercanía, la compra de alimentos a granel y la compra de productos ecológicos. Sí que vemos que en alimentación ha habido, pues, ha habido una regresión. Luego hay en otra categoría que vemos aquí, la de compra de productos de comercio justo, que vemos que se mantiene estable. Pero en estas 3 categorías, pues vemos un retroceso. En cuanto a la moda, lo más importante, sí que una disminución en la compra en centros comerciales y en grandes cadenas de moda y un incremento en la compra de ropa de segunda mano, que también es algo que ya es algo mucho más habitual y ya es algo que forma parte de la cotidianidad. O sea, se ha regularizado, ¿no? Se ha vuelto algo normal y algo incluso en algunos casos buscado o de moda. En el hogar, así también de lo relevante, sobre todo la segunda categoría, porque en la primera nos dicen todas sacadas y todas las bombillas de mi casa son LED y disminuye 4 puntos, pero sí que es cierto que tengo dudas de si lo que está pasando es que ya se está normalizando la bombilla LED y al final no entra, o sea, hay personas que compran bombillas con LED como si fueran bombillas normales, pero es un dato que tampoco lo puedo confirmar. El que sí que creo que es muy claro es el de la clasificación de la basura, fijaos, de 2020 a 2022, 6 puntos menos de personas que nos dicen que clasifican la basura para tirarla en contenedores de reciclaje. Sí que vemos aquí que hay una problemática relacionada con el residuo, ¿no? O sea, hace unos años en los medios hubo un esfuerzo importante y era y tuvo mucha presencia el problema que tenían los residuos, acordados de las islas de plástico y de todas estas cosas que vimos en el pasado y vemos que, ha habido cierta desmotivación en una parte de la población. Todavía sigue siendo algo mayoritario, pero fijaos que vemos esta disminución de esos 6 puntos, ¿no? De las otras 3 categorías que vemos que disminuye, una está relacionada con la calefacción y el aire acondicionado, que está relacionada con muchas cosas. No solo está relacionado con mi intención de consumir de una manera más sostenible, está relacionado también con el clima que ha hecho y está relacionado también con el precio de la energía. Y en el otro caso, tampoco es un dato fiable el de mi nevera y lavadora tienen una etiqueta energética o superior, porque muchos de vosotros sabréis que se ha cambiado esa calificación. Entonces, aquí hay personas que están respondiendo sobre la calificación antigua
de antes de marzo de 2021 y personas que están respondiendo de la calificación de después de marzo de 2021. Depende de cuándo te hayas comprado el electrodoméstico y depende de lo que controles la calificación energética. Así que, bueno, si de todos estos datos, el más relevante es el de realmente, el de residuo, que ya hemos visto anteriormente también lo que pasa con los plásticos, ¿no? Y es lo que nos lleva un poco, nos lleva a reflexión, ¿no? Y en el caso de la movilidad, lo más relevante aquí es que a raíz de que ya no haya las restricciones que teníamos anteriormente en periodo pandémico, pues se aumentan los viajes en transporte público y en avión y disminuyen los viajes privados en coche particular. Ahora ya del consumo sostenible nos vamos a ir específicamente a los productos certificados, a la certificación. ¿Qué es lo que hemos visto este año? Bueno, ¿y qué es lo que nos preocupa y nos va preocupando cada vez más? Que desde 2019 que hacemos esta pregunta, es una escala Likert de 5 categorías sobre confianza, hemos visto que ha disminuido 8 puntos, han disminuido las personas en España que confían en los productos certificados en general. Aquí no se está preguntando sobre un certificado en concreto, sino son certificación en general. Y también, como veis aquí, hay un aumento de la desconfianza. Fijaos que en 2019 solo era un 3% la población española que desconfiaba en los certificados y ahora ya es un 10%, ¿no? A ese 10% le hemos preguntado ¿por qué motivos dirías que desconfías de los sellos? Y nos dice, bueno, los sellos son falsos o falsificables, son solo greenwashing, marketing, publicidad, las empresas pagan por ellos, no hay forma de comprobar su veracidad. Todo está relacionado con esa confianza que realmente tampoco podemos quitarle la razón. O sea, al final, de hecho, la nueva ley europea la nueva directiva sobre certificados ya nos lo estaba diciendo y nosotros ya lo sabíamos, ¿no? Que es muy complicado diferenciar el grano, o sea, para el grano de la paja, ¿no? O sea, que ese 10% tampoco le podemos culpar de nada porque realmente no le falta razón en algunos casos, en otros no, que luego también lo vamos a ver, lo vemos todos los años y hay que destacarlo, ¿no? Que no todo es igual. Claro, ¿qué pasa con esa desconfianza? Pues que luego cuando medimos la influencia sobre las compras, aquí preguntamos sobre hasta qué punto influye que un producto tenga un sello sobre lo que compro. Fijaos que en la categoría marrón sería el influye mucho, que es un 23%. Y ese 23% en 2019, va evolucionando, 23 en 2020, 18 en 2021 y 19 en 2022. Con lo cual, hay una pérdida de influencia y si vemos el influye bastante, pues también 32, 33, 35 y 30. Si sumáramos el influye mucho y el bastante, tendríamos pues un 49% y en 2019 ¿qué teníamos? Teníamos un 55%. Pues vemos que está decreciendo esa influencia. Hay que hacer algo porque tenemos un barco en el que está entrando agua y hay que achicarla. Cada año también preguntamos sobre 49 sellos. ¿Por qué 49? Bueno, porque dentro de la encuesta, si tuviéramos que preguntar sobre los 250, 450, depende del estudio y depende de quien te lo diga, te dice que hay un número, pero si tuviéramos que preguntar por todos los sellos que hay en el mercado, sería inasumible, bueno, y menos, o sea, al menos con nuestra dimensión y nuestra restricción presupuestaria. Entonces, nosotros preguntamos por 49. Aquí lo que veis es los más conocidos. Si os fijáis, es conocidos y comprados. Si sumamos el azul oscuro y el azul claro, vemos en los que conocen el sello. Si solo nos quedamos con los que conocen el sello, la etiqueta energética, que es una etiqueta normalizada, es la más conocida. Esta no tiene problemas, es una etiqueta normalizada, es obligatoria por ley, no hay problema. Luego ya a la siguiente que nos tenemos que ir al sello de agricultura ecológica. Fijaos que la siguiente en el G-Star, nos encontramos aquí Biovida Sana. Esto es curioso, luego vamos a profundizar un poquito sobre este Biovida Sana. FSC, el ISO 14001, bienestar animal. Bueno, y estamos hablando solo de reconocimiento. Si os fijáis, solo uno lo reconoce el 50%, más del 50% de la población. 12 de ellos son conocidos entre un 20 y 44 y los 36 son conocidos por menos del 20%. O sea, aquí habría sellos como, por ejemplo, pues el balance bien común, como B Corp o como otros muchos que son muy, muy poco conocidos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Fijaos, hemos querido cruzar también por nivel de estudios. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Bueno, fijaos que cruzamos por estudios básicos, estudios medios, universitarios y posuniversitarios. Y que encontramos que al final el reconocimiento de sellos tiene una correlación directa
con el nivel de estudios de esa persona. Estamos creando un universo tan complejo que al final, para dominarlo, tengo que tener unos conocimientos mínimos. Y fijaos que encima luego hay 2 sellos, y aquí lo dejo como hipótesis, pero estoy bastante convencido que generan confusión. Y son los 2 sellos invertidos. Fijaos que dentro de todos estos sellos, la etiqueta energética, agricultura ecológica, Energy Star, FSC, ISO, todos tienen esa correlación. Sin embargo, nos encontramos el Bio Vida Sana y el otro bio, el Cosme Bio, perdón, que están al revés. Y lo que tienen en común es que aparece la palabra bio, que es lo que, al final, que es lo que tratamos el año pasado y que es lo que vemos, que nos dejamos guiar por la intuición. Pero es más, aquellas personas que tienes menor formación, aún más. Y como pone bio, pues yo lo conozco, pero porque ponga bio no es un sello. El bio forma parte del logotipo. Entonces, son cosas que ya las vimos el año pasado con el experimento en Conjoin, este año lo vemos con otro tipo de datos, pero sí que es realmente preocupante. También cuando preguntamos sobre hasta qué punto influyen estos sellos en las compras. Y nos encontramos que básicamente todos tienen una valoración similar, excepto la etiqueta energética, que es algo más clara, y por otro lado el cruelty free, que no sé si es porque la gente lo conoce o porque simplemente entiende el significado y por eso lo valora mejor. Pero el resto de sellos tienen una valoración similar. Y esto lo hemos visto todos los años. Todos están en torno a una media de 6. Con lo cual, ¿el sello es bueno? Sí. ¿Entiendo lo que significa? Pues algunos sí, pero muy pocos. Vamos a los que saben, ¿no? A los expertos en sostenibilidad, porque nosotros siempre queremos hacer este contraste. Y cuando vamos a los expertos en sostenibilidad, que algunos a lo mejor de vosotros habéis participado, sí que existen estas diferencias, también todos los años lo vemos, pues en este caso preguntamos por la etiqueta energética. En el caso de expertos en sostenibilidad solo preguntamos por la clase A, que es muy exigente, y sí que nos dicen, cuando preguntamos por el impacto positivo en el medio ambiente, nos dicen, sí, bueno, pues un 8,1 de 10, ¿no? El hecho de que sean clase A, pues en esa valoración de 0 a 10 en cuanto a impacto positivo o, en este caso, que reduce el impacto negativo sobre el medio ambiente, o que no lo reduce, porque aquí hablamos de impacto como algo negativo, o sea, hablamos de reducción de impacto, pues sí que nos dicen etiqueta energética, nos dicen claramente que el sello de agricultura ecológica de la Unión Europea, nos dicen PEF, nos dicen FSC, o sea, y luego hay otros que no ven tan claro que tengan ese impacto ambiental. Cuando vamos a lo social, igual, aquí pues todo mucho más claro, pues, cuáles son los que contribuyen a tener una sociedad más justa, a reducir desigualdades económicas, a mejorar el trato a los trabajadores, pues básicamente de estos que veis aquí, luego acordaos que son 49, nos dicen WFT y Fairtrade, 2 sellos asociados a comercio justo. Sí que es verdad que de los menos conocidos hay alguno más que también ronda el 8, pero bueno, básicamente de los más conocidos, estos 2, y los otros, pues sí que las valoraciones, pues fijaos que están la mayoría por debajo de 5, ¿no? Este año también hemos preguntado por otras cosas, no nos queremos tampoco limitar a los sellos, siempre preguntamos por otro tipo de cosas. Entonces, en alimentación les decimos, bueno, les hemos preguntado por varias características y les hemos preguntado si estas características de 0 a 10, qué impacto ambiental en positivo tenían, ¿no? Pues nos han dicho pues que sea de temporada, que se haya elaborado la proximidad, ¿no? Que se haya elaborado en la misma provincia. Y luego, en tercer lugar, fijaos que tenga un certificado ecológico serio y riguroso. Bueno, aquí como vosotros, como todos sabemos, lo importante es intentar que se cumplan pues varias de estas condiciones, sobre todo porque tampoco tiene mucho sentido pues tener productos certificados que luego vienen de otros continentes y que luego realmente pues tienen una huella de carbono muy elevada. O sea, todo esto tenemos que planteárnoslo y lo bueno es que la nueva ley que está por venir pues nos va a ayudar a hacer esto también. También en lo social preguntamos y fijaos, pues nos dicen pues entre lo que tiene más impacto, que provenga de pequeños productores y en segundo lugar que tenga un certificado social serio y riguroso, luego que se elabora en España, que se haya elaborado en la provincia, luego temas también de proximidad. Vamos de todo esto, os voy a contar algunas cosas, algunas reflexiones y lo que me gustaría es que cuando termine, me gustaría mucho que tuviéramos un debate, porque las he planteado de esta manera. Bueno, en cuanto a un resumen de lo que hemos visto, sí que desde 2019 a 2022 la preocupación climática desciende del 67 al 51%. Que los jóvenes pasan de ser el grupo más concienciado y preocupado en 2019 a ser los menos preocupados y más desanimados.
Y los jóvenes también están menos preocupados por otros problemas, dan menos importancia a la política, incluso a las relaciones sociales, que aumenta la importancia de la apariencia. A continuación, os dejo algunas hipótesis. No tienen por qué ser estas, son simplemente hipótesis. ¿Qué está pasando? Entonces, entre las tres hipótesis que hemos elaborado, también en función de otro tipo de estudios que hemos consultado, relacionándolo con los datos que tenemos, ¿qué está pasando? La ansiedad, el estrés y el miedo han activado un mecanismo de defensa y eso ha provocado desconexión, negación de mi responsabilidad. Bueno, esto no soy el responsable, esto no va conmigo, los que tienen que solucionar el problema son otros. ¿Qué está pasando? ¿Han bajado los brazos? ¿Es el colapsismo, por ejemplo, el que ha provocado que se vea como un problema sin solución? Pues si no tiene solución, ¿por qué me voy a preocupar y por qué me voy a esforzar? ¿Es posible que el ecologismo ya no sea algo rebelde ni sexy? ¿Que el hecho de que forme parte ya del gobierno o de la Unión Europea ya forme parte del establishment para los jóvenes y ahora ya no sea atractivo? Y la pregunta más importante, ¿qué debemos hacer para ilusionarles y apoyarles? ¿Cómo lo recuperamos? Y a la vez, si realmente esto está generando malestar, ¿cómo podemos cuidar este bienestar mental? Para nosotros estas preguntas son fundamentales, ¿no? Pasando al consumo, hemos visto que el consumidor español quiere ser consciente y sobre todo más de la mitad de la población quiere saber si lo que compran no tiene sustancias dañinas para la salud, se elaboran sin explotación infantil y respetan el medio ambiente. Y además las personas de mayor edad tienen un mayor deseo de ser consumidores conscientes y luego, como vemos antes, también si lo ha asociado por ejemplo, con nivel de estudios y normalmente también son los que tienen más complicaciones para entender, por ejemplo, la certificación. Los más jóvenes también son los más interesados en comprar productos que garanticen la protección de los animales. También es cierto que entre ese colectivo encontramos más veganos y más flexitarianos. En el mercado, que nos encontramos cientos o miles de etiquetas, autodeclaraciones y recursos de marketing imposibles de recordar para el consumidor. Y el nivel de estudios tiene una importancia importante en el reconocimiento de los sellos. Esta inundación de etiquetas genera una degradación de la confianza de los españoles, acordados de 55% a 47% en solo 4 años, y también disminuye la influencia de las compras. Sin embargo, cuando preguntamos a los expertos en sostenibilidad, nos dicen que sí, que confían en el impacto positivo de los certificados serios y rigurosos. ¿En qué situación estamos? Pues que los sellos ecosociales son una buena herramienta, por supuesto que es una buena herramienta, que es ineficiente en este momento. ¿Por sus problemas para qué? Para diferenciarse y para ser comprensible para cualquier consumidor. Bueno, por lo menos estamos solucionando uno de los problemas. Una nueva directiva europea tiene el objetivo de eliminar los sellos que no superan un riguroso proceso de verificación científica. Como sabéis, o como muchos de vosotros sabéis, pues esto ya es una solución. Esto luego hay que implementarlo en cada uno de los países, adaptarlo a la legislación, pero bueno, ya es un paso. Esta regulación es necesaria, ya que tenemos muchos sellos ecológicos que están generando confusión entre los consumidores y muchos de ellos ofrecen información engañosa. Pero, y el segundo punto, y ser comprensible. ¿Dónde está esa comprensión en la ley? ¿Y qué riesgo vemos aquí? Al final, si hacemos un gran esfuerzo en lo legal, pero no hacemos un gran esfuerzo en que sea algo sencillo para que lo entienda cualquier ciudadano, pues nos arriesgamos a que esta nueva legislación sea muy específica, muy detallada, pero al final para mi madre sea un jeroglífico y al final mi madre también va a comprar al supermercado, ¿no? O donde vaya. Entonces, aquí es otra reflexión que me gustaría mucho pues, compartir con vosotros y ojalá os animéis a participar. Aparte de esto, me gustaría agradecer, esto sería todo, toda la presentación, me gustaría agradecer a todas esas personas que cada año participáis en el estudio. Este año en España han sido 150 expertos de 42 universidades y aquí, bueno, hay 88, que cualquiera que se descargue el estudio pues va a saber quiénes son y nunca me canso de darles las gracias. Y hasta aquí ha llegado mi presentación y me gustaría eso, lo que os he dicho durante toda la presentación, que si surgen dudas o si alguien quiere aportar, pues sería genial que estableciéramos aquí un debate. ¿Nadie se anima? Bueno, parece que no hay... Bueno, sí, Lourdes Chance pone en el chat que todo ha quedado muy claro. Muchas gracias por tus explicaciones. Gracias, Lourdes.
Bueno, si después de lo que nos cuenta Irene, si hay alguien que se acuerda de alguna duda, la podemos retomar. Sí, yo creo que sí. Si queréis pasamos a la exposición de Irene, porque además también en el contexto de la comparación quizá aparezcan cosas interesantes y comentamos un poco. Si alguien quiere intervenir puede conectarse o puede escribirlo en el chat si tiene cualquier problema para conectar el audio o el vídeo. Empiezo. Bueno, pues sí, Irene, cuando quieras. Entiendo que podéis ver, porque como no veo el chat ni nada ahora. Sí, estamos viendo. Lo que pasa es que lo estamos viendo en modo notas. Sí. No entiendo muy bien por qué. ¿Y ahora? Ahora bien. Vale. Pasa una, por favor, que hay veces que se congela. Sí, perfecto, cuando quieras. Voy a mover esto. Ahora bien, ¿no? Sí, se ve bien, Irene, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias. Como dijo Xavi al principio, yo voy a centrarme en hablar de las diferencias con el Reino Unido. Este es el primer año que hemos recogido datos aquí. Bueno, yo es que vivo en el Reino Unido y trabajo en una universidad aquí cerca de Londres. Y esperamos que esto sea algo que podamos repetir en años posteriores, porque sí que hemos encontrado diferencias entre los dos países. Mi presentación es un poco más corta, no vamos a estar hablando de diferencias entre diferentes edades, por ejemplo, y nos vamos a centrar en las mayores diferencias entre los dos países. Si empezamos con preguntas generales, y sin extenderme mucho en los datos de España, porque ya lo explicó Xavi antes, la preocupación por el medio ambiente es parecida en los dos países si tenemos en cuenta el exceso de plásticos, la pérdida de biodiversidad, pero en el Reino Unido hay una mayor preocupación por la situación económica del país. Y esto es debido, como sabréis, después del Brexit, la economía del país es bastante inestable. Hemos tenido 3 primeros ministros en un año, tenemos una inflación muy alta y eso causa esta mayor preocupación, creemos. Y a la vez parece que hay bastante menor preocupación por la contaminación en las ciudades. No tenemos datos específicos de por qué esto ocurre, pero puede también puede ser por todas las diferentes políticas que se están llevando a cabo en ciudades para no permitir la entrada de determinados vehículos, etc. En el Reino Unido parece que se espera más de los políticos. Casi una mitad de los encuestados cree que los políticos deberían hacer más por proteger el medio ambiente en comparación con un 36% de los encuestados españoles, pero en general las respuestas en este tema son bastante parecidas. Y si nos centramos en el estilo de vida sostenible, si recordáis, en la presentación anterior se preguntó a los encuestados por su compromiso hacia diferentes factores, tipos de vida, la política, ser vegetariano o vegano, vivir de modo sostenible. Vemos que en el Reino Unido parece haber un mayor compromiso hacia la política, pero si hablamos de estilos de vida sostenibles en general, las respuestas son bastante similares, con más o menos la mitad de la población interesada en tener un estilo de vida sostenible. La mayor diferencia entre los dos países es que parece ser que en el Reino Unido hay un mayor número de personas que declaran ser o que se quieren comprometer a un estilo de vida vegano o vegetariano, lo que puede ser explicado por algunos de los datos que vamos a ver cuando hablemos de consumo sostenible. Eso sería un poco el resumen de esas preguntas más generales y cómo compararíamos los dos países. Si nos centramos en el consumo sostenible, si recordáis por la presentación anterior, dividimos esto entre diferentes áreas.
Si hablamos de los atributos o las características de los productos y cómo de importantes son esos para los encuestados, vemos que hay una diferencia bastante considerable en cuanto a bienestar animal y no experimentar con animales. Como veis, en el Reino Unido parece ser un factor más importante. Lo que podría explicar ese dato que acabo de dar sobre esa dieta más vegana y más vegetariana en el Reino Unido. A su vez, en el Reino Unido es muy importante que los productos no tengan sustancias nocivas para la salud. 7 de cada 10 encuestados han declarado que eso es algo importante cuando hacen las compras. Por el contrario, en España es bastante importante que los productos sean nacionales, con un 50% de los encuestados declarando que eso es importante a la hora de hacer las compras. Y en el resto, los datos que encontramos, la verdad es que son bastante parecidos. Pero ahora vamos a ver que, dependiendo del tipo de consumo y el tipo de producto en el que nos centramos, las diferencias son más específicas. Si empezamos con alimentación, la mayor diferencia que yo veo entre los dos países, y también lo sé por cuando vivía en España y viviendo ahora aquí, es que en España sigue habiendo esta costumbre de ir a mercados, de ir a negocios de barrio, negocios locales. Sin embargo, en el Reino Unido eso no está tan extendido, o muchos de esos negocios han desaparecido. La gente suele comprar en los supermercados y una gran proporción de la población hace la compra por Internet. Como podéis ver en el gráfico, un 25% de los encuestados en el Reino Unido comparado con un 7% en España. Esto ya era bastante común antes de la COVID, pero después de la COVID se ha visto que mucha gente ha seguido haciendo eso y casi todos los supermercados siguen ofreciendo ese tipo de servicio. Y este es un dato importante porque podría ayudarnos a explicar algunas de las diferencias que vamos a ver luego cuando cuando hablemos de los sellos ecológicos. En el Reino Unido parece importarle más que los productos no estén envasados en plásticos de un solo uso y se compra más productos de comercio justo en lo que se refiere a la alimentación. Y esto puede ser, estas son cosas que creo que podrían explicarlo, pero puede ser básicamente debido al acceso a ese tipo de productos, porque en el Reino Unido desde hace ya bastantes años puedes encontrar productos de comercio justo en cualquier supermercado. Es más, en algunos supermercados puede ser hasta difícil encontrar productos de ciertas categorías que no sean de comercio justo, sobre todo cuando hablamos de té, de café o de plátanos. En España, como decía, se compra más en comercio local y también es importante, otra vez, antes hablábamos de productos nacionales, es importante los productos de kilómetro cero o de cercanía. En cuanto a la moda, parece ser que en el Reino Unido el precio es muy importante. El 72% de los encuestados ha declarado que se fija en el precio y el 51% trata de encontrar promociones y gangas. Como podemos ver, el consumo de ropa de segunda mano es mucho mayor que en España. Xavi estaba comentando que en España esto está creciendo, pero en el Reino Unido hay una oferta muy variada. No solo en aplicaciones móviles o en tiendas de segunda mano que también están creciendo en España, sino porque muchas ONGs tienen su propia tienda en donde puedes comprar también productos de segunda mano. Y es muy común entre la población ir a esas tiendas y comprar en esas tiendas. Y como vemos en el Reino Unido también, la compra por Internet que veíamos antes con los alimentos también ocurre cuando hablamos de moda, con el 50% de los encuestados declarando que compran por Internet. En España, de nuevo, parece que la producción nacional es importante también cuando hablamos de moda. Cosas similares pasan si hablamos del comportamiento en el hogar y los productos que podemos comprar para el hogar. Otra vez en el Reino Unido se compran muebles de segunda mano bastante más que en España. El porcentaje no es tan elevado que cuando hablamos de moda o de ropa, pero sigue siendo bastante grande. Un 36% de los encuestados declara comprar muebles de segunda mano.
Y lo que es importante es que también se recicla más, que es uno de los factores que al principio, si recordáis, identificaban como importante a la hora de comprar un producto, que el envase fuera no solo de un solo uso, etcétera. Otra vez, una de las razones que creo que pueden explicar esto es la accesibilidad al reciclado. En España, dependiendo de dónde vivas, puede ser más fácil o más difícil, pero yo, por ejemplo, en el Reino Unido ahora vivo en una zona rural y puedo reciclar desde papel, cartón, envases, hasta restos de comida, hasta las cápsulas del Nespresso, sin tener que moverme de mi casa, porque eso lo recogen en casa. Entonces, obviamente, eso contribuye a que la gente recicle más, cree ese hábito y acabe cambiando ese tipo de comportamiento. Sin embargo, en España parece que la gente se preocupa más por adaptar sus casas a que sean más sostenibles o más ecológicas, con más gente instalando grifos o sistemas para ahorrar agua o comprando electrodomésticos con la etiqueta energética clase A. Por último, cuando preguntamos sobre comportamientos sostenibles, preguntamos por hábitos relacionados con el transporte y la movilidad. La mayor diferencia entre los dos países es que en España parece que se utiliza el transporte público de manera más habitual. La diferencia no es muy grande, pero aún así es de un 10%, mientras que en el Reino Unido se usa más el coche privado e incluso el avión. Esto parece un poco un absurdo si consideramos el tamaño de los dos países, siendo el Reino Unido mucho más pequeño en distancia, pero también puede ser debido a que el precio del transporte público es muchas veces abusivo. Un viaje de media hora en tren, si es en hora punta, puede costarte hasta 50 libras, que es como 56 euros. Y además en los últimos años, de nuevo debido al Brexit y la situación económica, hemos tenido muchas huelgas de transporte y en particular de empresas ferroviarias. Entonces yo creo que esto también ha contribuido a que la gente vuelva a usar su propio vehículo para ir al trabajo o para desplazarse por ocio. Estas son las mayores diferencias que hemos encontrado en términos de comportamiento sostenible. Si nos centramos ahora en los productos certificados, que también a la población británica le preguntamos por ello, no vemos diferencia en términos de confianza en los sellos ecológicos. O sea, tenemos más o menos el mismo porcentaje de personas que confían y exactamente el mismo porcentaje de personas que son neutras hacia los sellos. Pero, y esto es muy interesante, porque Xavi estaba explicando antes que en España esa influencia está bajando, aún así es bastante más alta que en Reino Unido. O sea, los sellos ecológicos y sociales siguen influyendo más las decisiones de compra de los españoles que los consumidores del Reino Unido, al menos en esta ola. Si nos fijamos en los sellos en particular, y no me voy a centrar mucho en estas diapositivas porque ya han sido explicadas en la anterior presentación, parece que en España los sellos son menos conocidos. Si miráis esta gráfica que ya visteis en la presentación anterior, no hay ningún sello que sea conocido por más del 50 o más del 50% de los encuestados. Sin embargo, en el Reino Unido hay varios sellos que son conocidos por la mitad de los encuestados o casi la mitad de los encuestados y esos mismos declaran comprar estos sellos. La etiqueta energética de clase A, como pasaba en España, sigue estando entre los más conocidos, pero aquí es muy conocido la etiqueta de comercio justo, que como comenté anteriormente, es muy común verla en los supermercados. La cuarta que veis, que esa con el pequeño león en rojo, es una etiqueta que se usa en productos como huevos. Y la siguiente se ha hecho muy popular porque certifica que los productos son del Reino Unido. Y es interesante ver estos datos aquí porque si recordáis, los españoles declaraban querer esos productos nacionales con una mayor significancia que los británicos.
pero sin embargo, cuando llegamos a preguntar por los sellos específicos, sí que son sellos que recuerdan haber comprado. Sin embargo, la influencia de estos sellos es menor en el Reino Unido. Si voy un poco para atrás, esta es la influencia de los sellos de compra en España, como vimos en la presentación anterior, es bastante alta. Para los 20 sellos más conocidos, todos ellos reciben una puntuación de al menos 5 sobre 10. Son bastante decisivos en la decisión de compra final, siendo el cruelty free y la etiqueta energética de clase A los más influyentes. Sin embargo, en el Reino Unido, aunque el conocimiento sea más alto y los británicos declaren que compran productos con estos sellos, no creen que les influyan en la decisión de compra. Como veis, aquí hay muchos de los sellos con puntuaciones menores de 5 y no vemos ningún sello con una puntuación de más de 7. Esto puede ser explicado de diferentes maneras, pero claro, esto solo son cosas que yo creo, que hipótesis, como decía Xavi antes. Puede ser que estén acostumbrados a ver muchos de estos sellos que llevan mucho tiempo en el mercado, entonces, pues sí, los conocen y compran productos con estos sellos, pero no es algo que tengan en cuenta cuando hacen la compra. Puede ser también, como decía antes, mucha gente hace la compra por internet y puede ser que cuando hagas la compra con internet no tengas esa información disponible, no te digan específicamente qué sellos esos productos contienen. Y puede que eso explique por qué la influencia de los sellos es menor en el Reino Unido. Y hasta aquí las mayores diferencias entre los dos países desde el punto de vista de los encuestados del público general, pero en el Reino Unido también preguntamos a expertos. En España fueron 150 expertos, en el Reino Unido 138, así que números bastante similares. Y en este caso, pues preguntamos lo mismo, el impacto que ellos creen que estos sellos tienen tanto en el medio ambiente como el impacto social. Vemos una diferencia bastante significativa en términos del impacto ambiental. Esto, si recordáis de la presentación anterior, es los diferentes niveles de impacto que los expertos españoles atribuyeron a los sellos en términos del medio ambiente. Como veis, de los 20, hay muchos de ellos que tienen una puntuación de más de 7. Creo que es más de la mitad, 11 de los 20. Y 2 de ellos tienen una puntuación de 8 o más, como es el caso otra vez de la etiqueta energética de clase A y el sello de la agricultura ecológica. En el Reino Unido, como veis, estas puntuaciones son bastante menores. Solo hay 5 sellos que obtengan una puntuación de más de 7 en términos de impacto ambiental y muchos de ellos tienen puntuaciones de 6 o menos. Lo que es interesante es ver que otra vez la etiqueta energética de clase A es de las que los expertos creen que tiene más impacto y Energy Star, que también relacionada con electrodomésticos, es identificada en ese grupo. En términos de impacto social, los expertos de los dos países están más o menos de acuerdo. Están de acuerdo en que el impacto de estos sellos a nivel social es menor. O sea, ya veis que aquí las puntuaciones de los expertos españoles son mayoritariamente entre un 4 y un 5 y la de los expertos británicos exactamente igual. Las medias, es más, entre estos 20 sellos son muy parecidas entre los dos países. Y los dos están de acuerdo, los expertos de los dos países están de acuerdo que los sellos con mayor impacto social son aquellos relacionados con el comercio justo, con un 8,6 y un 8,3 en España y un 7,8 y un 7,4 en el Reino Unido. ¿Y qué hemos aprendido? Obviamente podríamos seguir segmentando los datos y mirando diferencias entre diferentes grupos de edad, etcétera, pero yo creo que eso merecerá la pena cuando recojamos datos también en otros años. Pero en este momento las mayores diferencias entre los dos países es que la preocupación por el medio ambiente y por ser sostenible, llevar un estilo de vida sostenible es muy similar.
entre los dos países, pero en el Reino Unido puede que haya unos hábitos sostenibles más establecidos. Hay un mayor número de personas que son veganas o vegetarianas, el reciclaje está más extendido en el Reino Unido, las compras de productos de comercio justo también. Yo personalmente no creo que tenga que ver con estar más concienciado, porque ya vemos que los datos nos dicen que la concienciación y esa preocupación es similar, pero simplemente porque aquí tenemos más accesibilidad a ese tipo de comportamientos. Es más fácil reciclar, es más fácil comprar de comercio justo y es hasta más fácil ser vegano o vegetariano, porque hoy en día a cualquier cafetería, restaurante, pub que vayas, vas a tener esa opción en el menú. En términos de comportamientos sostenibles específicos, en el Reino Unido parece haber una mayor preocupación por el bienestar animal y los materiales reciclables, mientras que en España, en términos de todos los productos, se preocupa más la población por consumir productos que sean producidos en el país o que se hayan producido a una distancia corta o de kilómetro cero. La gran diferencia que vemos entre los dos países en movilidad se debe a esta diferencia entre el número de personas que usan transporte público versus el número de personas que usan su propio vehículo o utilizan el avión. Si nos centramos en los sellos ecológicos, un resumen de las diferencias para la población general es que la confianza parece ser similar, pero en el Reino Unido, a pesar de que conocen los sellos más, no creen que sean influyentes cuando toman decisiones de compra. Yo creo que es uno de los resultados más interesantes que hemos encontrado en esta comparativa y tendremos que intentar, si tenéis alguna idea es bienvenida, pero tenemos que intentar mirar otros estudios e intentar entender por qué pasa esto. Cuando hablamos de los expertos en sellos, vemos que los expertos de los dos países tienen opiniones muy similares en cuanto al impacto social, pero en España la percepción de ese impacto ambiental es mayor para los expertos que lo que es en el Reino Unido. Las razones no sabría decir por qué los expertos en el Reino Unido no ven ese impacto medioambiental tan claramente como los expertos españoles, pero es interesante ver qué pasa. Y tenemos la intención de volver a replicar este estudio el año que viene y a ver qué cambios vemos. Como comentaba al principio, la situación económica en el Reino Unido no es muy estable en estos momentos y se habla de una crisis bastante grande. Por otro lado, en España podemos tener también inestabilidad política y cambios en política, así que será interesante ver cómo afecta a los resultados comparando los dos países. Y como hizo Xavi en su presentación, pues agradecer, como he dicho, tuvimos 138 expertos en el Reino Unido que participaron, así que lo mismo que con los expertos españoles, darles las gracias. Y esto es todo por mi parte. En cuanto a la comparativa. Y como decía al final, si tenéis alguna idea que a mí se me haya escapado, también yo reconozco, llevo casi 13 años viviendo en el Reino Unido, entonces algunas cosas para mí ya son normales. Igual se me escapa ver por qué pueden existir esas diferencias, pero cualquier sugerencia es bienvenida. Muchas gracias, Irene. También te dicen en el chat que muy interesante la comparativa. No sé si hay alguien que quiera, es que como un poco nosotros ya hemos comentado todo esto, pues parece un poco repetirnos. No sé si quizá pueda ser más enriquecedor que el resto de asistentes, pues bueno, nos puedan trasladar un poco su opinión o alguna sugerencia o demás. Tenemos gente también de otros países, ¿no? Que quizá puedan compartir si en sus países pues también se aprecian estas diferencias. Sí, además no solo eso, sino que hay que mirar porque hay gente de Portugal, hay gente de más sitios, con lo cual también deberíamos pensar la posibilidad de ampliar, que hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? El estudio. Pues esa comparativa hoy entre España y el Reino Unido es realmente interesante. Se ven muchas cosas, se ven muchas similitudes, se ven muchas diferencias. Y eso también debería ocurrir con otros países. No lo sé si también de nuestro entorno más cercano o más lejano
serían tan acusadas, menos acusadas, más, menos, etcétera. Igual podríamos empezar con una de las preguntas que no solo nos están causando problemas a nosotros, sino a muchos investigadores en el área de consumo sostenible. ¿Qué pasa con los jóvenes? Me gustaría saber si algún compañero en la llamada ha hecho estudios similares y también ha visto que los jóvenes ahora parecen estar más desconectados. Yo hasta lo veo en clase, mis alumnos de 20, 21, todos dicen estar muy concienciados y muy preocupados, pero a la hora de cambiar los hábitos de consumo no acaban de hacerlo. Entonces sería interesante saber qué opinan los compañeros de por qué está pasando esto. Que nadie se anima. Bueno, eso puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Bueno en el sentido que te han apuntado en el chat y que te comentaban por ahí. Está todo muy bien explicado. ¿Nos lo puedes contar por voz? No sé quién es, la fábrica Innova, que dice las justificaciones al final siempre son 3, tiempo, dinero y falta de información. Bueno, simplemente que normalmente la justificación que tiene la gente, ¿no? para acceder más o menos a ciertos productos, o sea, hacer un cambio de hábitos de consumo, es siempre pues por falta de tiempo, porque es más difícil acceder por tiempo, desplazarse y demás, son sitios muy concretos. Por dinero, siempre las justificaciones son más caros y bien lo habéis destacado. Y tercero, por la falta de información, ¿no? Que no saben dónde adquirirlos y demás, ¿no? Creo que siempre son esos 3 temas, para jóvenes y para adultos, ¿no? Quizás es la rueda en la que vivimos, ¿no? Del tipo de vida que llevamos, que nos deja menos tiempo para pensar o menos tiempo para mirar el valor que hay detrás del precio, ¿no? Sí, no, sí, eso es algo que se suele repetir. Lo que pasa es que aquí sí que vemos un comportamiento con los jóvenes que además no solo se va al consumo, está relacionado con muchos aspectos de la vida. Por eso es interesante que si alguien hace estudios, que se atreva y diga algo. Si alguien ha visto algo que no solo tiene por qué estar relacionado con consumo, sino que estamos viendo que en los últimos 4 años está pasando algo. Y no solo nosotros, como decía Irene o Ana, no sé si la ha dicho Irene o Ana, sí es algo que se está viendo en muchos aspectos de la vida y nos está influyendo también en términos de conciencia ambiental y en hábitos sostenibles. Yo creo que también son los jóvenes, bueno, estoy hablando como yo, si yo no me creyera joven, yo creo que aún soy joven, pero esos más jóvenes, yo creo que han pasado por mucho también en muy poco tiempo. Sí. Entonces, aunque tengan más concienciación e incluso más acceso a información y entiendan más sobre el problema, también les ha tocado vivir con la COVID, les ha tocado vivir con una crisis económica hasta cierto punto que les cuesta más, no les ayuda a encontrar trabajo, esa inestabilidad. Entonces puede, no lo sé, pero que también al final tengan que lidiar con tantas cosas que llega un punto que tienen que elegir. ¿En qué pongo mi esfuerzo? ¿En qué pongo mi tiempo? ¿Voy a intentar cambiar mis hábitos de vida para ser más saludable o intento, no sé, ayudar en lo profesional, en lo personal, etcétera? Entonces también eso puede que esté influenciando eso de alguna manera. Sí, no sé, se presentan preguntas muy interesantes para responder. Sí, puede ser. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, muchas gracias por
bueno, a todos por la explicación que nos habéis dado del informe. Yo como joven y hablando un poco de lo que veo en mi entorno, en redes sociales y demás, creo que realmente va un poco por ahí el problema. Están desencantados con absolutamente todo por los últimos años, a nivel empleo, a nivel de que no es posible independizarte, etcétera. Entonces llega un punto en el que yo creo que directamente dicen, es que me da igual que haya problemas a nivel medioambiental o del tipo que sea. Si yo ni siquiera tengo como para irme a vivir fuera de casa de mis padres y tener la vida que me gustaría, ¿por qué me voy a preocupar yo por el resto del mundo? Yo creo que es un poco eso. Y es algo que se ve, pues, por ejemplo, en el consumo de ropa. La gente ahora mismo compra muchísimo en Shein y páginas de estas que saben las condiciones que hay detrás y todo lo que conlleva. Pero es que prefieren tener un montón de ropa y ir a la última y simplemente como que eso les da una felicidad a corto plazo que también se ve reflejado en lo de la apariencia y todos esos resultados que han aumentado en estos años. Y dicen, pues prefiero eso que gastarme más dinero en una prenda que quizá sí que contribuye y tiene un impacto social, medioambiental positivo y que creo que puede aportar mi granito de arena. Creo que directamente simplemente piensan en sí mismos y en lo que les puede aportar algo de felicidad, porque a largo plazo pues como que no lo ven del todo. Pues eso, el no me puedo independizar, no puedo tener hijos, no puedo hacer nada y encima, por ejemplo, a través del periodismo se ataca mucho o se echa la culpa a los jóvenes. Ahora los jóvenes prefieren el co-living. No, coño, es que no me puedo pagar un piso yo sola. Entonces, yo creo que va un poco por ahí los tiros. Pero aquí es, o sea, fíjate, o sea, nosotros tenemos datos de 2019. Realmente en 2019 el acceso a la vivienda era muy diferente. Sí, yo estoy de acuerdo con gran parte de lo que dices, pero no sé si es solo eso. Porque tampoco, no sé hasta qué punto también en 2019, digamos, era más tendencia y ahora ha perdido un poco de interés. Sí, también. Creo que han pasado muchas cosas en poco tiempo. Sí, a ver, obviamente no se puede, no puede ser un único motivo, habrá un montón de factores que afectan y el que esté de moda y yo qué sé, pues eso, que a través de las redes sociales o a través de los medios que se consumen ahora mismo y que forman una parte muy importante de la vida de los jóvenes actualmente, que no den un papel quizá protagonista a eso y se lo den a otras cosas también influye mucho. Al final, si yo la persona a la que sigo en Instagram me está vendiendo una cosa y nunca me está en la pata medioambiental, pues igual eso le quitas un poco de importancia porque no está de moda, porque la influencer de turno no lo cuenta. Ostras. Yo creo que afecta más de lo que creemos. Sí. Es más, hay una campaña, estoy yo haciendo otro estudio paralelo, no sé si... Elsa, suenas bastante joven, tu voz. No sé si has visto una campaña que hay en TikTok que es hashtag de influencing. Ni idea. Sí, pues es una campaña intentando ir en contra de lo que estás hablando, reconociendo lo que los influencers al final su rol en todo este sobreconsumo. Lo voy a poner en el chat. La buscaré porque suena interesante, la verdad. Algunos de los vídeos que vais a ver es más criticando marcas que son muy caras y que no necesitas esos productos, pero algunas de las narrativas sí que están centradas en la sostenibilidad y el consumo excesivo, etc. Pero sí, también estoy de acuerdo que en las redes sociales al final... me río del comentario en el chat. Es porque la conocías, claro. Yo no, yo tengo que reconocer que antes de empezar con el estudio no la reconocía porque no uso TikTok. Pero sí, es una campaña que ha empezado intentando ir en contra un poco de ese tipo de comportamientos. Es súper interesante. Es súper interesante y estamos abriendo aquí un... Bueno, es que vas retrocediendo. Yo por lo menos ya me voy preguntando cosas con el sentido. ¿Qué está pasando con los influencers que realmente marcan tendencia de esta manera por intereses propios? Es que realmente no hay
económicamente no les compensa, digamos, difundir estas conductas proambientales. Se me estalla la cabeza, pero realmente están pasando muchas cosas y creo que tenéis mucha razón en lo que decís, lo que no sé qué peso tiene cada una. Y es increíble. O sea, y es básicamente, o sea, yo por lo menos creo que es normal, porque han pasado muchísimas cosas en muy poco tiempo. Entonces es muy complicado aislar las variables y entender qué efecto tiene cada una. Totalmente. Pero sí, creo que hay muchos factores y las redes sociales es uno muy, muy grande. Por ejemplo, ahora que decías lo de campaña de TikTok, yo utilizando la aplicación veo un montón de vídeos de gente que dice todos los productos que me he comprado por culpa de TikTok. Entonces, tú simplemente como lo ves a uno y a otro y a otro, aunque ya no sean influencers, porque ya no hace falta que sea una persona que tenga muchos seguidores. Al final esa aplicación funciona distinto y viraliza los vídeos que viraliza y puede ser una persona que tiene 2 seguidores, no hace falta más. Entonces hay un montón de gente que simplemente como lo ve, lo consume, aunque no lo necesite. Y el consumismo está creciendo de tal manera que igual antes sí te lo puede decir tu prima, tu madre o lo veías tú en el centro comercial, pero ahora el simple hecho de estar en el móvil, ver este producto, pasas al siguiente vídeo, lo vuelves a ver, pasas al siguiente vídeo, lo vuelves a ver, pues al final lo compras. Y claro, sí que hay gente que intenta mover y, no sé, crear un poco el camino hacia la sostenibilidad y hacia ese tipo de problemas. Por ejemplo, hay una chica que se llama Carlota Bruna que hace contenido sobre ello, pero es que creo que el peso que tiene no es tan grande porque al final la gente, yo creo que también como lo utiliza como un método de desconexión, no quiere meterse al móvil y ver problemas y decir, pues ahora tengo que darle una vuelta igual a cómo estoy viviendo yo mi vida. Prefiero que me cuenten los cotilleos de una cosa o cosas de ese estilo. Sí. Es muy interesante lo que dices porque me recordó una conversación. La semana pasada tuvimos unas jornadas de moda sostenible porque proyectaban una película en un edificio cerca de la universidad. Y hablábamos de Vinted, ¿no? Y cómo aplicaciones como Vinted podrían ayudar a la sostenibilidad porque la gente compra más de segunda mano. Y había allí una profesora de patronaje que venía a hablar pues, del punto de vista más de producción de ropa. Y ella decía que ella al final creía que esas aplicaciones estaban contribuyendo a consumir más, porque ya tienes la idea de aunque compres 3 camisetas este mes, dices, bueno, si al final no me gusta una, la vendo en Vinted. Y al final vas a Vinted, y yo no sé cómo funciona en España, pero en el Reino Unido tienes una opción de cosas nuevas con etiqueta y la cantidad de ropa que la gente vende con la etiqueta todavía es increíble. Claro. Y todo esto yo creo que también está relacionado con lo que decía Elsa de los influencers. Muy interesante. Están en el chat, están comentando Raquel Rodríguez y Lourdes Charles, si se anima alguna de las dos o las dos. Estaría genial. ¿No os animáis? Estoy de acuerdo con lo que dice Lourdes. Yo también creo que el gobierno tendría que hacer más, tal y como lo están haciendo con los automóviles. Porque no lo están haciendo y a la vez ves que la gente cambia a los eléctricos, aunque ahora vemos los problemas de los eléctricos también, que no vamos a entrar ahí, pero creo que también lo podrían hacer con otros tipos de producto para incentivar. Al final hay una parte de la población que está concienciada y hay otra que no y necesita esos incentivos para cambiar su comportamiento. Sí, y relacionado con eso, también he percibido muchas críticas respecto a, vale, yo como consumidor, como individuo, tengo que hacer absolutamente todo, tengo que intentar cambiar mi vida por completo, cuando el impacto que tengo es pequeño como persona, ¿vale? Y luego veo, pues ya sea a gente famosa, a empresas, a asociaciones, vamos a llamarlo, más grandes, que realmente su impacto es mucho mayor y que pueden hacer
cosas sin que nadie les critique. Pues yo qué sé, el jet privado de fulanito, la empresa que su manera de producir contamina muchísimo y yo qué sé, un montón de cosas. Entonces dices, jo, pues yo que realmente, que yo cambie las pajitas de plástico por las de cristal, que eche la botella a reciclar o cosas así, que es algo mínimo, la gente piensa, jo, pues que empiecen los grandes a hacerlo y que son los que realmente van a tener un peso en eso. Yo creo que si viesen que todas las empresas, o pues eso, los famosos o los políticos, o me da igual, hacen algo por ello, dirían, vale, tú te estás comprometiendo, yo también. Pero eres el presidente de gobierno, te pones a viajar con el jet y no sé qué, es algo que yo veo un montón por redes sociales y con toda la razón. Totalmente. Y aquí en el Reino Unido, como hay, quizás con Extinction Rebellion, hay un mayor movimiento medioambiental, digamos, eso es más conocido. O sea, si el Rishi Sunak va a una convención en Escocia y en vez de ir en tren va en avión, al día siguiente están todas las páginas de los periódicos de a ver por qué ha hecho eso. Igual por eso también cuando presentábamos la comparativa se veía un mayor porcentaje de británicos que esperaba más de los políticos. Aunque luego no cambien todo, pero que se exige más, parece. Sí. Y luego, sin querer yo entrar aquí en debates, cosas que se me vienen a la cabeza, algo que sí que ha cambiado mucho en España, yo creo que respecto al 2019, es el panorama político. El peso de las distintas fuerzas, pues por ejemplo, Vox ahora tiene mucha más relevancia que hace unos años atrás. Entonces, por ejemplo, este partido político, mismamente, creo que ha sido esta semana, ha colgado una lona en la que pone la Agenda 2030 a la basura. Entonces, si desde una fuerza política se está echando por tierra todo el esfuerzo, toda esa gente que igual antes creía que era importante, si sigue a los políticos que le dicen lo contrario, pues tampoco va a pensar, pues esto es una mierda, realmente no funciona para nada. Entonces, quizá ese peso que tú tenías porque simplemente lo habías oído muchas veces, jo, el cambio climático, el no sé qué, el no sé cuánto, hay que reciclar, te vienen contando lo contrario. A alguien a quien tú le crees, a quien defiende su ideología, su manera de actuar, pues te hace cambiar la tuya. Y le dan como legitimidad. Le das una plataforma a los que no igual pensaban de esa manera, pero no lo decían por otras influencias. Claro. Totalmente. Estoy tomando notas, ¿eh? A ver que tenemos un trabajo que hacer para intentar explicar algunas cosas. Sí, hola. Hola, Bueno, Javier. hola. Soy Javier Mateo de la Universidad de León también, como Ana y como José Luis. Bueno, yo quería comentar que tampoco tengo mucha idea de por qué los jóvenes puedan tener esta desafección que se ve con respecto a otras generaciones. Lógicamente es otra generación con respecto a la mía y tienen otras formas de pensar, tienen pares diferentes. Y lo único que se me ocurre decir es que igual se complementa bien el análisis cuantitativo por uno cualitativo y como tenemos estudiantes a mano, pues a lo mejor podríamos colaborar en realizarlo. Estaba pensando exactamente lo mismo cuando Elsa estaba hablando. Totalmente de acuerdo contigo, Javier, porque al final igual hacer alguna dinámica de grupo con gente de esa edad nos ayudaría a entender cosas que igual se nos pasan. Sí, seguro que sí. Muy buena idea. Sí, claro, por mi parte, si puedo contribuir, encantada. Muy bien, no sé si hay alguna aportación más. Porque bueno, estamos ya prácticamente sobre la hora, no sé si hay algún apunte final. Y si no, pues bueno, simplemente agradecer, como siempre, tanto a Xavier Moraño como a Irene Garnelo por presentarnos el estudio, por su trabajo
y bueno, pues por estas conclusiones interesantes y por ver lo que nos depara también los futuros estudios, ¿no? y sinergias que pueda surgir. Pues nada más, si os parece, son justo las 6, así que despedimos aquí la sesión. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos por los comentarios y las ideas. Muchas Gracias gracias. a vosotros. Gracias.